Voy a comenzar la enseñanza de hoy con una pregunta. ¿Qué es la sabiduría? Si nosotros le preguntamos al diccionario qué es sabiduría, pues él nos va a responder que es el grado más alto de conocimiento. Eso es lo que en el diccionario encontramos como sabiduría, el grado más alto de conocimiento. O también otro significado muy común es la conducta prudente en la vida, la manera prudente de conducirnos en la vida. Y si ese es el significado, la pregunta es, ¿cuál es la conducta prudente? ¿Cuál es esa manera de conducirnos en la vida? Y si hiciéramos esta pregunta a una persona del mundo, pues las personas en el mundo tienen muchas respuestas, porque ellos creen que la sabiduría es relativa, ¿cierto? Que depende de su punto de vista. Y lo vemos en la vida práctica. Cuando alguien pide un consejo, todos los consejeros dicen de la misma manera. ¿Ustedes qué creen? No, ¿cierto? Cada uno dice su punto de vista. Eso queda demostrado en los comentarios de internet, ¿no? Cada quien opina lo que quiere y tiene su sabiduría. Y para el mundo, pues esa es su práctica, porque en realidad para ellos la sabiduría es un asunto relativo. Y a veces, incluso nosotros, que somos creyentes, pues no sabemos qué es lo sabio. Y eso no debería ser, pero así somos nosotros. A veces nos volvemos pragmáticos, ¿no? En cuanto a la sabiduría, vemos que a otro le funciona mejor la vida y decimos, yo debía haber hecho eso, ¿cierto? Y cuando decimos yo debía haber hecho eso, por los resultados, pues estamos diciendo, lo que yo hago no es sabio, lo que él hizo sí es sabio. Pero la pregunta es, ¿la sabiduría depende de los resultados? No, no siempre. No siempre. De los resultados inmediatos que vemos aquí y ahora, no siempre, ¿no? Y aunque el mundo viva tan confundido en cuanto a qué será sabio, qué será lo correcto, cuál será el consejo acertado, pues nosotros, por la palabra de Dios, podemos saber que sí hay una sabiduría, ¿cierto? Que sí es absoluta, ¿cierto? Que no depende de lo que uno o el otro diga, y que la encontramos en una sola persona. ¿En quién? En Dios. Y lo más hermoso es que tenemos acceso a esa sabiduría a través de las Sagradas Escrituras. Entonces para nosotros sí hay una sabiduría absoluta. Por ejemplo, lo que acabamos de leer de Proverbios, que nos preguntamos qué es preferible o qué es más sabio, ¿no? Escoger, ¿el amor o la abundancia? ¿Qué dice la sabiduría absoluta? Que el amor, ¿cierto? La nuestra, ¿qué dice? La nuestra dice el dinero, ¿cierto? Pero la de Dios dice el amor, ¿cierto? Prima el amor sobre la abundancia. Prima la paz sobre la abundancia. Entonces miren que no son puntos de vista. No son simples puntos de vista. Dios es la sabiduría absoluta. La respuesta correcta es la de Proverbios, ¿cierto? Nuestra opinión es la opinión de un hombre, que fallamos. Lo que acabamos de leer en Proverbios es palabra ¿de quién? De Dios, ¿no? Y el apóstol Pablo hoy en nuestro estudio nos va a hablar precisamente de esa sabiduría. Así que hoy continuamos con esta serie expositiva de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios con un lema. ¿Sí recuerdan cuál es? En Cristo, por Cristo y para Cristo. Y eso es lo que nos ha enseñado el apóstol. Que los creyentes estamos en Cristo. Vimos todos los privilegios. Estamos en Cristo. Que vivimos por Cristo y para Cristo. Y esta es nuestra enseñanza número 16 de esta serie y se titula Andar como sabios. Andar como sabios. Vamos a estar estudiando Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. Dice la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén.
Como hemos dicho en la primera parte de esta carta, aprendimos los privilegios que tenemos por estar en Cristo, que son 9 privilegios los que nos enseñaba el apóstol. En la segunda parte, que es la parte práctica, que es la que estamos viendo, pues el Señor nos habla aquí de las responsabilidades como iglesia, como pueblo de Dios. Tenemos unas responsabilidades, tenemos privilegios, claro, pero también tenemos unas responsabilidades. Y hemos dicho que en esta carta hallamos 12 responsabilidades, de las cuales ya vimos nosotros 5. Hoy nos vamos a ver la enseñanza sexta acerca de esas responsabilidades, que se titula Andar como sabios. Vamos a ver que una de nuestras responsabilidades es andar como sabios. Entonces aquí vemos lo de siempre, ¿no? Por un lado, la soberana voluntad de Dios, el soberano poder de Dios que nos redimió y nos hace sabios, pero por el otro lado, la responsabilidad humana, y en la responsabilidad humana se nos llama a nosotros a andar como sabios, ¿cierto? Si se nos redimió y se nos dio sabiduría por el Espíritu, hay una obligación nuestra y es andar como sabios. Hoy veremos esa frase que el apóstol nos está poniendo allí, que andemos como sabios, y hemos dicho que Pablo utiliza la palabra andar para referirse a la manera de vivir. Es decir, lo que nos está diciendo Pablo aquí es que debemos vivir como personas sabias, como lo que hemos sido hechos en Cristo. Y aquí vuelve a usar esa palabra, anden como sabios, ¿no? La pregunta es, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con esta expresión de andar como sabios? ¿De qué manera debemos vivir para que podamos decir que estamos obedeciendo este mandato, ¿no? Y esa es la pregunta que vamos a contestar hoy, si Dios nos lo permite. Y vamos a comenzar con nuestros puntos. El primer punto de nuestra enseñanza hoy es considerando diligentemente nuestro andar. Ese es el primer punto, considerando diligentemente nuestro andar. ¿Cómo andar como sabios? Entonces la respuesta es considerando diligentemente nuestro andar. Es la primera respuesta que vemos aquí. La primera recomendación del apóstol Pablo que hace a la iglesia de los Efesios es con respecto a que ellos deben mirar, dice el texto, ¿no? Mirar, miren. Y esa es una palabra que literalmente se refiere a la acción de dirigir nuestra mirada hacia un punto, ¿no? O sea, hacia alguna parte. Pero también se usa para hablar de prestar atención a algo, de considerar una situación, de tener cuidado de un asunto específico. Y es de esa manera que el apóstol Pablo la está utilizando aquí en este texto. Nos está advirtiendo de un asunto al que debemos prestar atención. Y al decir que ese mirar debe hacerse con diligencia, porque dice mirad con diligencia como andé, ¿cierto? Lo que está haciendo es dándole relevancia a su orden, a esa manera de hablar de él, de decir cuidado, ¿cierto? Ya que la diligencia nos habla acerca de la disposición de una persona para actuar rápidamente, ¿cierto? Para ser ágil, para hacer las cosas bien, para cumplir con aquello que se nos ha mandado. Y Pablo nos dice que hay un asunto que nosotros como cristianos debemos ser diligentes en prestarle mucha atención. ¿Cuál es ese asunto? Pues el texto nos lo enseña. El texto dice claramente que lo que debemos nosotros estar atentos es a la manera en que nosotros vivimos. Mirad diligentemente cómo andéis. La manera de vivir, ¿cierto? Pablo nos está hablando del cuidado del creyente en su propia vida, en su manera de vivir. El hombre necio no administra su vida con diligencia ni con inteligencia, sino que vive según los deseos de su carne, muchas veces sin prestar atención a las advertencias, a los peligros, a las consecuencias de sus actos y finalmente tiene que sufrir las consecuencias. Esa es la realidad, así vive el mundo. El mundo no para cuando está la advertencia. No hace caso al llamado de atención. Ellos viven así, como si nada fuese a pasar, hasta que les pasa. ¿Cuándo viene una persona a tomar conciencia del mal que está haciendo? ¿Cuándo? Cuando ya está sufriendo las consecuencias.
Y de ahí surgen muchas de las frases que escucha uno de sabiduría entre la gente, ¿no? Por ejemplo, esa frase que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿cierto? La gente menosprecia lo que Dios le dio, no medita en eso, no piensa en lo que está haciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya lo perdió. Y cuando lo pierde, intenta hacer lo posible por rescatarlo, pero la cruda realidad es que muchas veces ya no hay solución para eso, ¿no? Y así podríamos citar muchos de los dichos del hombre, hablan de su necedad, de que él no considera su manera de vivir hasta que es demasiado tarde. Y por eso el llamado del apóstol Pablo a los creyentes a ser diligentes en cuidar su manera de vivir. El cristiano debe ser muy cuidadoso y prudente en cuanto a su comportamiento. Y por eso la advertencia de la Biblia. En muchos textos hay advertencias. Por ejemplo, en Lucas 12:15. Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta es una advertencia como la de Pablo. ¿Y qué nos dice, qué nos advierte aquí Jesús? Dice, cuidado con la avaricia, porque la vida no consiste en eso. Lo que nos decía ahorita el proverbista. A veces le damos tanta prioridad y relevancia al tener cosas que desperdiciamos lo que sí tiene valor, y es lo que dijo Jesús. Pero él dice, cuidado, ¿cierto? Guardaos de toda avaricia. Dice, miren, guárdense de toda avaricia. También lo vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 17 y 18, dice, Deuteronomio 6, 17 y 18, dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios. ¿Guardad qué? Cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres a poseer la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Miren, ese énfasis que hace el autor del libro de Deuteronomio, que es Moisés, acerca de cómo debemos guardar los mandamientos. Dice, cuidadosamente. Y el apóstol Pablo también, escribiendo a la iglesia, dice en el apóstol Juan, en segunda de Juan 1:8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Eso es segunda de Juan 1:8. Dice, mirad por vosotros mismos. Siempre Dios nos hace la advertencia, cuidado con su vida. Miren lo que está haciendo. ¿Por qué no lo hará tan seguido? Porque fácilmente nos olvidamos de mirar y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo hasta que es demasiado tarde. Y como dice aquí Juan, perdemos el fruto de nuestro trabajo y no recibimos galardón completo. Y es lo que estábamos hablando hace 8 días cuando veíamos que el cristiano verdadero no va a perder su salvación, pero sí puede perder muchas cosas aquí en la tierra, su paz, su tranquilidad, su familia, muchas cosas por causa del pecado. Y algunos ven el cuidado que uno debe tener como una exageración, ¿no? Hay gente que dice, ay, no sea exagerado, tan cuidadoso, ¿cierto? Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, tengan cuidado. No es una exageración. La Biblia nos muestra que andar como sabios requiere inteligencia, requiere responsabilidad, requiere prudencia, requiere sensibilidad. Debemos aprender a andar como sabios. Por ejemplo, un creyente debe vivir su vida en libertad, pero teniendo cuidado de no hacer daño a los demás. Eso lo enseña la Biblia. Usted puede vivir su vida en la libertad que Cristo le dio, pero teniendo cuidado de no hacer daño a los demás. Una ilustración de esto lo podemos ver en 1 Corintios 10:23. Les invito a que abramos allí la Biblia. Primera a los Corintios 10:23 dice la palabra del Señor. Dice, todo me es lícito, pero ¿qué? No todo conviene. Ojo, hay cosas que le son lícitas a usted, pero ¿qué? No conviene.
Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que son lícitas, pero no edifican. Porque es que el razonamiento de muchos es simplemente decir, pero la Biblia no dice que no se puede hacer, ¿cierto? Entonces yo lo puedo hacer, punto. O incluso dicen, no, la Biblia dice que se puede, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿edifica? ¿Le hace daño a su prójimo? ¿Cierto? Dice el 24, dice, ninguno busque su propio bien, sino que el del otro. Y aquí hay algo curioso, ¿no? Porque uno dice, para tomar decisión, uno dice, desde que a mí me haga bien, ¿cierto? El resto, que se aguante, ¿cierto? Pero la Biblia no dice eso. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y quiero explicarles un poco el contexto. El contexto es que en el tiempo de la iglesia de los Corintios, resulta que había las carnicerías de los idólatras. Entonces, ¿qué era esto? Los idólatras sacrificaban a los ídolos, ¿no? Y esa carnecita no se perdía. La carne se vendía en las famas, ¿no? En las famas de los sacerdotes de esas prácticas idólatras, ¿no? Los cristianos se preguntaban si podían comprar en la carnicería de los idólatras porque era más económica. Esa carne tenía un precio mejor, ¿cierto? Estaban los hermanitos que no eran muy maduros en la fe y ellos decían, no, eso es sacrilegio comprar esa carne porque ya fue ofrecida a los ídolos. Pero el cristiano maduro sabía que esa carne se podía comprar porque hayan o no hayan sacrificado a los ídolos, esa carne no ha cambiado en nada, ¿no creen ustedes? La carne sigue siendo carne. Eso no pasa nada, no, la carne no tiene espíritus inmundos ni nada de eso como dicen hoy en día los místicos. Simplemente esa carne se podía comer. Y ahí es donde Pablo le escribe esto a la iglesia. ¿Por qué? Le escribe a la iglesia madura para que tenga paciencia con los inmaduros, ¿cierto? Y entonces miren lo que sigue diciendo en el 25. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Cierto? No pregunten nada. Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si alguno incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Miren lo interesante, quiero explicar un poco esto. El asunto es que ellos podían o no podían comer carne. Sí podían. Pero si alguien declaraba que eso era un sacrificio, que lo estaban comiendo en honor a un Dios, pues mejor no lo coma, no por su conciencia, sino por la conciencia del otro. Si a un hermano le molesta y dice, no se coma eso porque es sacrificado a los ídolos, si a él le molesta, ¿qué debería hacer usted? Decir no como, ¿cierto? No como. Miren lo interesante porque esto es contrario a lo que se dice hoy en día, ¿cierto? Y por eso la pregunta, ¿no? La pregunta con la que terminamos dice, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Mis hermanos, miren lo que contesta en el 30, dice, y si yo por agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Y el 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿haced lo que? Todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Miren, la regla general que da él es esta. Lo que yo hago debe glorificar a Dios y hacer bien a mi prójimo, ¿cierto? Eso es lo que debemos hacer. Dice que nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Y dice que no debemos ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Cristo. Si por mi comida mi hermano se ofende, se pierde, lo que sea, pues yo estoy diciendo que tropiezo.
Entonces miren lo interesante, porque Pablo aquí nos está hablando de la regla de vida del creyente. Hay cosas que me son lícitas. Usted puede sentar a comer esa carne, dice Pablo, pero por amor al prójimo no lo haga. Si esto va a afectar para mal la manera de pensar de su prójimo, no lo haga, ¿cierto? Esa es la realidad. Y dice en el versículo 33, como también yo en todas las cosas agado ¿a quién? A todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero por amor a mi hermano, ¿cierto? No las debo hacer. Y esto es hermoso, porque eso es el amor, ¿no creen ustedes? Eso es el amor. De eso trata, por ejemplo, el amor de pareja. Cuando un hombre se une a una mujer en matrimonio, ¿qué pasa? Son dos personas que vivían solas, ¿no? Y cuando uno vive solo, hace lo que quiere, ¿o no? ¿Cierto? Y nadie le puede opinar. Cuando usted vive en pareja, a veces le toca sacrificar lo que usted quería por hacer lo que la otra persona quiere hacer. Hoy en día el egoísmo dice, eso no se sacrifique por nadie, viva su vida, no se sacrifique por nadie. Eso es lo que dice el mundo. Esas son frases que se comparten a diestra y siniestra que no son más que egoísmo. Pero la Biblia nos enseña a amar. Y esto es muy importante. Si queremos andar como sabio, un creyente debe vivir su vida en libertad, pero teniendo cuidado de no hacer daño a su prójimo. Eso es amar. Y hay muchos mandamientos que nos hablan acerca de esto. Y debemos reflexionar si nuestra manera de vivir es egoísta, ¿cierto? Hay personas que son tan egoístas que todo se tiene que hacer como la persona diga, si no se enoja, ¿cierto? Mujeres que dicen, yo me sujeto a mi marido, sí, pero el marido dice blanco y ella dice negro, ¿cierto? Y si el marido sigue diciendo blanco, ese día va a estar muy enojada, ¿cierto? Esa es una manera de gobernar, ¿no creen ustedes? Sí, porque el marido al fin dice, pues entonces hagámosle caso, porque si no, ¿cuándo me va a hablar? ¿Cierto? Si no, entonces ya perdí a mi mujer por esto. Entonces, ¿cierto? Miren cómo, y eso es egoísmo puro. Todo lo que se come en la casa es lo que diga la persona, no importa lo que quieran los demás. Cuando se escoge un restaurante, tiene que ser lo que la persona diga, si no, mejor dicho, se arma el tropel. ¿No creen que es una vida egoísta? Sí, todo el mundo le hace caso. Pero ¿es eso amor? Amor es fijarnos en el otro, es saber enterarnos de qué le gusta, ¿cierto? Eso también es importante. No es solo lo que yo quiera, no es solo lo que yo desee, no es solo lo que a mí me guste. La Biblia no nos llama a vivir ese egoísmo, no, nos llama a vivir para los demás. Y si todos practicáramos eso, ¿cómo sería diferente la vida, no creen? Pero ¿cuál es la realidad? Que en esta tierra cada uno tira para su lado, ¿cierto? Cada uno dice, no, esto es para acá, es como yo diga, es como yo quiero, ¿cierto? Y nada más. Miren, 1 Timoteo 2:9. Hay muchos mandamientos que nos hablan de esto, del amor, de cómo nosotros andar de manera sabia, de no ser egoístas, de mirar cómo andamos. Por ejemplo, hay un texto aquí de cómo vivir de una manera responsable y prudente para la mujer. Miren lo que dice este texto a las mujeres. Y este texto es todo lo contrario al egoísmo. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa, ¿qué? Decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan fidelidad. Este es un consejo que las personas de la moda estarían muy en desacuerdo, ¿no creen? Dirían, no, pero ¿qué le pasó al apóstol Pablo? ¿Cierto? Echó abajo todo lo bueno, ¿no? Pero miren lo interesante, porque dice que la mujer le da un mandamiento específico a la mujer. Y si ustedes se dan cuenta, la mujer del mundo dice, yo me visto como yo quiera, ¿cierto? Para decirlo amablemente, ¿cierto? Yo visto como yo quiera y nadie tiene derecho a decirme cómo hacerlo, ¿sí o no? Hay hasta canciones acerca de eso. Pero la mujer creyente sabe que Dios sí tiene derecho, ¿o no? ¿Sí tiene derecho Dios a decirme cómo vestir o no? Hombres y mujeres. Él sí tiene derecho. Y no solamente tiene derecho, sino que ya lo dijo, ¿en dónde? En la Biblia, está escrito.
Y no estamos hablando aquí de un estereotipo de ropa para mujer cristiana como el legalista lo puso, ¿no? El legalista ya tiene la medida exacta, cuánto del tobillo, ¿cierto? Para arriba. Pero eso no es lo que dice la Biblia. ¿Así está hablando Pablo? ¿Pablo dio una medida exacta? No. ¿De qué habla Pablo? ¿Qué es lo que está resaltando Pablo en la manera de vestir de una mujer? Dos virtudes que deben primar en el corazón de la mujer creyente y pues obviamente que se manifiestan en su manera de vestir. ¿Cuáles son? El primero es el pudor, que literalmente significa un sentido de vergüenza. Un sentido de vergüenza por mostrar lo que no debe mostrar. Y eso es muy interesante porque el corazón de la mujer necia es lujurioso y por eso la moda del mundo se trata de la que más muestre, ¿o no? ¿Cierto? Esa es la moda del mundo. Una mujer piadosa, a diferencia de la mujer necia, no debe alimentar los deseos de su carne usando ropa que incite al hombre al pecado, sino que su vestimenta debe ser un reflejo de la obra del Espíritu Santo en su vida, es lo que dice el texto, ¿cierto? Que exprese pudor, pureza, santidad. Eso es cuando la Biblia habla de pudor. La mujer cristiana está interesada en reflejar a Cristo. La mujer necia es arrogante. Miren, la segunda virtud es modestia, ¿no? Modestia. Y la mujer necia es arrogante, orgullosa, y todo el tiempo quiere llamar la atención con su manera de vestir y con su lujo. Ese era el problema que había en la iglesia a la que escribe Pablo. Por eso Pablo escribe esto. Porque las mujeres que tenían dinero aprovechaban el culto para sentirse orgullosas. Entonces ese era el culto, era el desfile de modas. Venían con peinados ostentosos. ¿Qué eran esos peinados? Se incrustaban joyas en el cabello. Se incrustaban joyas en el cabello para mostrar cuál tenía más, ¿cierto? Entonces venían a la iglesia a chicanear su dinero, sus joyas, ¿sí? Y por ejemplo, la hermanita que estaba atrás no estaba poniéndole cuidado al pastor. ¿A qué le estaba poniendo cuidado? A la joya, y diciendo, esa es muy terrible, se compró la que yo quería. ¿Y cierto? Y estaba ahí en ese cuento, llena de envidia, llena de egoísmo, y la otra feliz, no pensando en lo que el pastor decía, sino feliz diciendo, mire, esta no para de mirarme, ¿cierto? Porque me traje lo que era, ¿cierto? Y en ese juego estaban allí las creyentes, y Pablo les da esta orden, les dice, cuidado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mujer cristiana, a diferencia de la del mundo, pues debe tener modestia. En todo cuanto se pone o cuanto hace, debe tener modestia. Cuando una mujer cristiana se viste, ella sabe que lo hace ¿para quién? ¿Para quién lo hace? Para Dios. Dice la Biblia que todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. No debe hacerlo para mostrarse superior a las demás, para hacer sentir envidiosas a las demás. Eso no está bien, ¿cierto? El pudor y la modestia de una mujer creyente evitan el exceso y la sensualidad, que la sensualidad afecta al hombre. Y eso es muy importante. Ahora, con este consejo y con lo que estamos hablando estaría totalmente en desacuerdo el mundo, ¿no creen ustedes? Porque el mundo lo que impone es una moda en donde usted sea la importante, donde usted rompa esquemas y sea la que las miradas no dejen de estar sobre usted, ¿sí o no? Y todas las propagandas dicen cosas semejantes, que sea usted el centro de atracción. Pero Pablo habla de modestia. Y el mundo se caracteriza precisamente por hacer que la mujer sea lasciva al momento de vestir. Pero el Señor dice que la mujer debe tener pudor. Y es totalmente diferente a lo del mundo. El principal interés de la mujer cristiana debe ser mostrar el carácter de nuestro Dios y Padre, con todo lo que hace, con todo lo que usa. De la misma manera el hombre también debe ser prudente en su manera de vestir y de actuar. Y como estos casos, hay muchos mandatos en la Biblia acerca de nuestro andar, en cosas tan sencillas como el vestir, el comer, en muchas cosas, en donde la Biblia nos llama a tener cuidado de cómo andamos. Un creyente, por ejemplo, no puede ser injusto en los negocios, y menos con un hermano, ¿no creen? ¿Cuántos hermanos se han ido de una iglesia bíblica porque el hermano los robó, ¿cierto? Porque el hermano nunca les pagó. Eso se llama ser tropiezo. Eso se llama ser tropiezo.
Un creyente no vive como el necio, de romance con una y con la otra, sino que se casa con una mujer creyente. ¿Para cuándo? Para toda la vida. Esa es la manera de vivir del hombre. Y en este primer punto Pablo nos enseña a tener cuidado diligente en cómo andamos, en nuestra manera de vivir, en nuestro cristianismo, en nuestra práctica. No podemos vivir como necios, descuidadamente, y andar como si fuéramos cristianos diciendo que somos creyentes, con una vida totalmente contraria. Debemos andar como sabios, y eso requiere inteligencia, requiere responsabilidad, requiere prudencia, requiere sensibilidad, y es esa la manera en que debemos andar nosotros como sabios. Pero para eso tenemos que prestar atención a la manera en que nosotros estamos viviendo. Mire, fácilmente, yo les digo, fácilmente terminamos esta predicación, nos vamos para la casa y de esto no nos acordamos, ¿no creen ustedes? Pero hoy yo les estoy llamando y al final les voy a dejar un ejercicio, una tarea, vean ustedes, para que no se les olvide. El segundo punto de nuestra enseñanza, estamos preguntándonos cómo andamos sabiamente. Entonces el segundo punto es aprovechando bien el tiempo. Así dice el apóstol, aprovechando bien el tiempo, en el versículo 16. El segundo llamado de Pablo aparece ahí en el versículo 16 y es a aprovechar. Y esta palabra en el original es la palabra redimir y significa el pago completo del rescate. Y la idea de esa expresión aquí, que la usa Pablo para hablar del tiempo, es para que nosotros aprovechemos al máximo el tiempo. Por eso la traducción nuestra dice aprovechando. Significa sacarle el máximo provecho al tiempo que se nos ha dado. Y en el primer punto, Pablo nos habló de algo que debíamos cuidar diligentemente, que es nuestra manera de vivir, ¿cierto? Pero en el segundo nos habla de algo que debemos aprovechar al máximo. ¿Qué es? El tiempo. Y esa palabra en el original es kairos. Y más que un lapso de tiempo medido por horas, nos habla acerca de oportunidades específicas, de las oportunidades, de los lapsos de tiempo que tenemos específicos que Dios nos da para hacer algo específico, ¿no? Y la idea de la expresión del apóstol es que el creyente debe aprovechar todos los días, cada oportunidad que tenga para glorificar a Dios con su manera de vivir, cumplir su propósito en esta tierra y hacer el bien a su prójimo. Esa debería ser la manera de andar sabiamente. ¿Cómo? Glorificando a Dios, ¿cierto? Cumpliendo el propósito que Él nos entregó y haciendo bien a nuestro prójimo. Ahora, ¿por qué debemos aprovechar bien el tiempo según el apóstol? Porque los días son ¿qué? Malos. Y esa es una manera en que el apóstol está hablando de la maldad de su tiempo. Y por esa maldad que ha abundado a lo largo del tiempo en este mundo, pues todo creyente no debe estar ocioso. Esta palabra es para todos los creyentes. Ninguno de los creyentes debe estar ocioso. Porque es en el ocio que se cultiva el pecado, que se cultiva la inmoralidad, que se siembra maldad. ¿Recuerdan lo que tenía, las características que tenía Sodoma y Gomorra? Era que había abundancia de ociosidad. Eso era lo que había allá. ¿Ustedes recuerdan cuando los ángeles llegaron a Sodoma? ¿Cómo encontraron la gente? ¿Cómo la encontraron? ¿Recuerdan? En Génesis. ¿Cómo lo encontraron? ¿Dónde estaba Lot? ¿Recuerdan? Miren que estaba ahí sentado. Miren que no estaba labrando, estaba ahí sentadito descansando, echándose la siesta, ¿cierto? Y resulta que la ciudad estaba en esa situación. Estaba muy ociosa. Se dice que era una ciudad muy próspera. Y a veces, y tristemente eso es así, a veces el hombre no aprovecha la prosperidad para bien, sino para mal, y se llena de ocio. Entonces miren, en medio del ocio es que se ocurren tantas cosas malas. Y estamos ahora en este momento en un tiempo donde el entretenimiento ocupa la mente de los hombres, ¿no? Y el hombre se va volviendo cada vez más vano y más necio, porque el entretenimiento empezó a ocupar una parte importante y ahora ocupa una gran parte de la vida del hombre, ¿no creen ustedes? Lentamente se nos ha puesto en la mente, en el corazón, que debemos entretenernos, ¿no? Y si hablamos de la juventud, ellos necesitan estar entretenidos, si no,
hasta piensan en el suicidio, ¿cierto? Dicen, no, es que me siento triste, me siento afligido, ¿por qué? No, pues que no, ¿qué hago? ¿Cierto? Pero cuando nos ponían oficio, entonces no teníamos ni tiempo para pensar en esas cosas. Pero la juventud hoy en día está así. Hay demasiado tiempo en oficios vagos que no tienen ninguna importancia, que son necios, y cada vez más las generaciones están haciendo necias, vanas, vacías. Y hoy todos quieren ocupar el tiempo libre, ¿cómo? A ver, si ustedes saben, ¿cómo? Cuando les queda un tiempito, ¿qué hacen? Mirar el celular, ¿sí o no? Mirar el celular. Y si usted tiene un negocio, ya ni le preocupa que no entren clientes, porque usted está aprovechando el tiempo, ¿no? Aprovechándolo ahí, dándole. Entonces, eso es tremendo, porque la realidad es que eso lo que produce es muchas veces vanidad. Eso lo que hace es dañar un poco al hombre, que en vez de estar aprendiendo, en vez de estar edificándose, muchas veces se usa eso no para edificación, sino para malgastar el tiempo, ¿no creen ustedes? Si ustedes miran de 10 personas que están viendo el celular, ¿cuántas están aprovechando el tiempo? Porque se puede aprovechar el tiempo con un celular, ¿o no? ¿Cierto? ¿Y cuántas lo están perdiendo? Yo creo que es de 9 a 1, ¿cierto? La mayoría está viendo cualquier cosa. ¿Y cuál es el problema? Que las generaciones se van haciendo menos sabias. Y hace unos días me decía mi hijo Juan, de un artículo que leyó, y me puse yo también a leerlo, que esta es la generación, ojo, esta es la generación, la primera generación que es menos inteligente que la anterior. Imagínense ustedes. Esta es la generación que es menos inteligente que la anterior. Imagínense ustedes. De manera clara se puede ver en la música, en el arte, en todo. Esta nueva generación le gusta lo simple, lo que no tiene ningún complique, y no le importa el aprendizaje ni el conocimiento. La mayoría quiere solo entretenimiento. ¿Qué es lo que más paga en YouTube cuando alguien es youtuber? ¿Qué es lo que más paga? El entretenimiento. Eso es el rey de todo esto, ¿cierto? ¿Quiénes son los nuevos magnates del mundo? Los que hacen ¿qué? Entretenimiento. Las empresas que más dinero tienen ahora son los que hacen entretenimiento. El youtuber más importante de este mundo y que gana más que cualquier otro es un hombre que se dedica a entretener. Y él le puede tener 1 hora a alguien ahí viendo su programa y esa persona no se le hace mucho tiempo. Ni siquiera se cansa viendo eso. Mis hermanos, así están las nuevas generaciones, y estamos en una generación que es menos inteligente que la anterior. Siempre al revés, pero esta es la primera. ¿Es preocupante o no? ¿Qué creen ustedes? Claro, es preocupante. Mis hermanos, Pablo nos llama a aprovechar bien el tiempo, y eso nos recuerda que nosotros los hombres somos administradores, no somos dueños. ¿Somos qué? Administradores. Y que un día vamos a tener que darle cuentas a Dios de todo lo que hacemos. Un día vamos a tener que darle cuentas a Dios del tiempo que nos dio. A cada uno Dios nos ha dado mucho por responder, muchas responsabilidades, y nos dio el tiempo necesario para ejercer una buena administración de todo lo que Él nos dio. Y por eso desperdiciar el tiempo que Dios nos dio es una necedad que nos va a costar muy caro, porque cada tiempo perdido es un tiempo que no se utilizó en lo que se debía haber utilizado, ¿no creen ustedes? Y si nosotros desperdiciamos el tiempo, pues va a pasar lo del mundo que hablamos ahorita, que vive de una manera descuidada hasta que ya es demasiado tarde. Por ejemplo, hay quienes son negligentes para criar a sus hijos, y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde, ya han crecido mucho, ya no se puede. Hay quienes son negligentes para hacer provisión para su vejez. Esta es una responsabilidad que tenemos. Debemos hacer provisión para la vejez. Es una responsabilidad de todos. Mire, eso no es responsabilidad del Estado, eso es responsabilidad de cada uno. Porque cuando no tenemos cuidado, eso va a llegar el momento en que no vamos a poder trabajar como antes, y entonces, ¿cierto? Eso tenemos que pensar en ese momento. Va a llegar un tiempo en donde no tengamos la misma salud, ¿y qué vamos a hacer en ese tiempo? Y eso es algo de lo que debemos pensar. Si están esperando una pensión, pues eso está por verse, todavía no se sabe si eso va a servir o no. Debemos hacer provisión. Hay quienes no alimentan su relación matrimonial y vienen a prestar atención ¿cuándo?
cuando ya están divorciados, separados, ¿cierto? Ya cuando no hay vuelta atrás. Entonces Dios dice que no malgastemos el tiempo que Dios nos dio para utilizarlo lo que deberíamos, sino que lo aprovechemos bien, porque los días son malos. Esa es otra manera en la que nosotros aprendemos a vivir sabiamente. Ahora, lo tercero que vemos en este texto es que andar como sabios se logra siendo entendidos en su voluntad. Siendo entendidos en su voluntad. Y de eso nos habla el apóstol en el versículo 17, que comienza con una expresión importante, que es por tanto. Una expresión que indica una conclusión, ¿no? Eso es la palabra por tanto, las palabras por tanto son una conclusión. Una consecuencia basada en lo que ya se ha mencionado previamente. Y aquí el apóstol nos ha hablado dos cosas, básicamente, lo que acabamos de decir, ¿no? Que el creyente debe mirar con diligencia cómo andar y debe aprovechar bien el tiempo a causa de la maldad de nuestros tiempos, ¿cierto? Ahora, después de esa exhortación, de esas dos exhortaciones, ¿a qué conclusión llega Pablo? Eso es lo que nos está presentando allí en el versículo 17. ¿Cuál es la conclusión? Que por esa razón el creyente no debe ser insensato, ¿cierto? Eso es lo primero, no debe ser insensato, y esa expresión significa carecer de sentido. Miren lo que significa esa expresión, carecer de sentido, ser estúpido. Esa es la definición, mis hermanos, no es grosería. Es que esa es la definición, ser estúpido, ser ignorante, ser egoísta, ser imprudente, incrédulo, indocto, insensato, loco, necio. Eso es lo que significa esa expresión. Y estas son características que, si ustedes han leído la Biblia, son las características del hombre sin Cristo, que anda en la necedad de su pecado. Muchas de esas aparecen, por ejemplo, en la lista de Romanos 1, donde Pablo habla acerca del hombre sin Cristo. O también en Proverbios. En Proverbios se usan mucho estas frases, que en nuestras Biblias se traducen de una manera amable, pero en otras traducciones son un poco más fuertes. Hablando del necio, ¿cierto? El proverbista le gusta hablar mucho del sabio y del necio, o del tonto, dice él, ¿cierto? Y esa es la característica del hombre sin Cristo. Es decir, esa manera en que vive el mundo es cotidiana para ellos, ¿no? Ellos viven en esa situación. Los jóvenes, por ejemplo, viven buscando los placeres del licor, de las drogas, la fornicación, y sufren las consecuencias, ¿o no? ¿Cierto? Sufren las consecuencias. ¿Cuántas personas están en clínicas de reposo porque su cerebro sufrió un daño bastante considerable por causa de las drogas? Son jóvenes que se les ha advertido, se les dice, y al fin y al cabo siguen en esa vida como necios y terminan allá. ¿Cuántos enfermos de SIDA hay hoy en día? Porque siguieron el camino de la fornicación, de la inmoralidad. Y de paso, ahorita en este momento específico de la historia, aquí en Bogotá hay una gran cantidad de enfermedad de SIDA. Lo que pasa es que eso es algo que no se dice mucho, pero esa es la realidad. En Bogotá hay prácticamente una epidemia de SIDA, ¿cierto? Y es lo que estamos viendo en la actualidad. Pregunta, ¿será que nadie sabía que existía el SIDA? ¿Será que la gente no sabe cómo se contagia eso que termina así? No, todos sabemos cómo se contagia, tenemos suficiente información, en el colegio se nos enseña. Sin embargo, sigue creciendo la cifra. ¿Por qué? Porque el hombre es necio, porque le gusta vivir en su necedad. Los matrimonios le dan lugar al adulterio y terminan separados, sufriendo las consecuencias. No solo ellos, sino también los hijos, que son los que tienen que vivir la dificultad del divorcio de sus padres. Los pecadores viven cegados por la codicia, empeñando su vida, su tiempo, por amor al dinero, perdiendo la salud, perdiendo todo. Y una y otra vez vemos la misma situación porque el hombre es necio. Pero Pablo nos dice algo, y es que el creyente, ¿qué? No debe ser así. Es lo que dice el texto. El creyente no debe ser así. Esa no debe ser la manera de andar del creyente. No debería ser la normalidad de la iglesia. El creyente debe ser diferente. Nosotros deberíamos vivir libres de los estándares del mundo, disfrutando gozosos de la bondad y la provisión del Señor. Deberíamos estar libres
de los estándares del mundo, que es lo que manipula a la gente. ¿Por qué hace la gente lo que hace? Porque así lo hace todo el mundo, ¿cierto? Que para dónde va Vicente, para dónde va la gente, ¿cierto? Pero el creyente no es Vicente. El creyente va para donde la Biblia dice. No debe ser la manera de vivir del creyente. El creyente no debe vivir en los estándares de este mundo, esclavo de esos estándares, sino debemos vivir disfrutando gozoso de la bondad y la provisión del Señor, lo que Dios nos ha dado, aprovechando bien el tiempo. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo en este texto, mis hermanos, llamándonos a nosotros, la iglesia, primeramente a los efesios, que eran su auditorio, que le iba a escuchar su carta, a leer su carta más bien. Ellos eran a los que estaba dirigido esta amonestación, pero también a nosotros. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo podemos nosotros ser entendidos? Dice el apóstol Pablo, apartándonos de los estándares del mundo y siendo entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra ser entendidos en la voluntad del Señor? ¿A través de qué? De la Biblia, no hay otro, ¿cierto? La lectura, el estudio, la meditación de las Escrituras, no hay otra manera. La palabra de Dios es la fuente de la verdadera sabiduría, como decíamos al principio. Proverbios 1:7, miren lo que dice Proverbios 1:7. Dice la palabra del Señor, Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría verdadera comienza por la palabra de Dios, comienza por entender la voluntad de Dios. Y los únicos que desprecian esa sabiduría de la voluntad de Dios son ¿quiénes? Los insensatos, los necios, todo lo que dijimos hace un momento. Solo por la palabra podemos llegar a ser entendidos en la voluntad del Señor. Para poder examinar el criterio, con criterio bíblico, nuestra manera de vivir, debemos conocer la palabra, ¿no creen? Por eso dice Pablo, por eso ustedes deben ser entendidos, porque si quieren examinar su manera de vivir, no lo podemos hacer a la luz del amigo, ¿cierto? Usted le cuenta a un amigo que está haciendo algo malo y el amigo le va a decir, hazlo fresco, yo también hago lo mismo, ¿cierto? Es el consejo del necio, pero la Biblia nos habla de la palabra. Si queremos tener un consejo sabio, un criterio sabio, pues tenemos que ir a la Biblia. Si queremos saber qué tan derechos están nuestros pasos, pues tenemos que ir ¿a dónde? A la Escritura, no a una persona, no a un amigo. Si queremos saber qué tan bien estamos haciendo las cosas, debemos ir a las Escrituras. Pero también, solamente por la meditación de la palabra, podemos aprender a aprovechar bien el tiempo para poder administrar la vida como Dios nos manda. ¿Cómo sabemos si estamos administrando bien el tiempo? Pues la Biblia lo dice. No es relativo, ¿no? Algunos dicen, sí, pastor, eso es lo que usted piensa. No, no es lo que yo pienso, es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Eso es lo que vale. Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice el apóstol Pablo, 9 y 10, Colosenses 1, 9 y 10 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Mire, ¿cuál era la oración de Pablo por su iglesia? Que ellos pudieran ser llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. Porque es la única manera en que podemos vivir o andar como es digno del Señor. Es la única manera en que podemos agradarle en todo, llevar fruto para toda buena obra. Es la única manera en que podemos crecer en el conocimiento de Dios. Y por eso el creyente debe dedicar de su tiempo y de su esfuerzo para crecer en el conocimiento del Señor, porque es el único medio para vivir de manera sabia en esta tierra. ¿Cuál es el título de nuestra enseñanza hoy? Andar como sabio. Sin la Biblia es imposible. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17.
Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La pregunta es: ¿cómo está nuestro compromiso por entender la voluntad del Señor? ¿Estamos comprometidos por entender la voluntad del Señor? ¿Estamos dedicando tiempo diariamente a renovar nuestra mente por la palabra? ¿O lo dejamos para cada 8 días? ¿Nos ocupamos de nuestro crecimiento en el conocimiento del Señor? Debemos reflexionar. Si esa es la única manera de aprender a andar como sabios, pues debemos dedicar tiempo a la Escritura. Y podemos concluir este mensaje diciendo que una de nuestras responsabilidades como creyentes en medio de este mundo lleno de necedad es andar no como la mayoría, sino como sabios, dice el apóstol Pablo. Y eso se logra primeramente considerando diligentemente nuestro andar, nuestra manera de vivir, y eso requiere inteligencia, responsabilidad, prudencia y sensibilidad. Pero también se logra aprovechando bien el tiempo, porque los días, los tiempos son malos, y nosotros somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, y un día tendremos que dar cuentas. Y también se logra apartándonos de los estándares del mundo y siendo entendidos en qué, en cuál sea la voluntad de nuestro Dios. Y la única manera es dedicando tiempo al estudio de las Escrituras, a la meditación de la palabra de Dios, porque es el único medio que nos prepara para vivir como sabios. Ahora, si en realidad queremos poner en práctica lo que el Señor nos ha hablado hoy, les invito a que hagamos una pequeña tarea. Yo siempre que pongo una tarea la pongo porque yo lo hago. Y yo les soy sincero, yo procuro hacerlo de esta manera. A algunos de pronto les parecerá exagerado, ¿no? Pero es lo que yo hago. Y me parece muy, muy interesante cuando leo y aprendo en las Escrituras. Si quiero verdaderamente ponerlo por obra, pues necesito hacer alguna tarea para que no se me olvide y no se me pase, ¿cierto? Entonces yo les invito a que hagamos esto. A mí me gusta trabajar mucho con listas. Y les invito a que hagan una lista de todo lo que el Señor les ha entregado. Todo lo que el Señor les ha entregado. ¿Qué les ha entregado el Señor? Les ha entregado hijos, por ejemplo, si tienen hijos. Les ha entregado una familia, unos padres, ¿también o no? ¿Los padres también serán importantes? ¿La Biblia nos llama a ocuparnos de nuestros padres o no? ¿Cierto? Eso, una lista de todo lo que Dios nos ha entregado, incluyendo nuestros bienes, porque eso también es algo que Dios nos ha entregado, ¿cierto? Frente a esa casilla, pues van a poner la responsabilidad que ustedes tienen hacia eso que Dios les ha entregado, ¿cierto? ¿Cómo sabemos la responsabilidad? Pues porque la Biblia nos enseña que tenemos una responsabilidad frente a todo, ¿cierto? ¿Cuál es mi responsabilidad frente a esto que Dios me entregó, ¿no? Frente a esa casilla pueden poner el tiempo que ustedes están dedicando a eso, el interés que ustedes están dedicando a eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, su papá vive en otro lado, ¿cierto? En otro lugar. Usted tiene una responsabilidad frente a sus padres. ¿Cuál es? ¿Qué dice la Biblia? En el mandamiento. A honra, ¿cierto? Ahí está la honra. ¿Cuánto tiempo dedica a su papá? ¿Cada cuánto le llama o se interesa por él? ¿Cierto? Esa es la tercera casilla. Y frente a esa casilla, bueno, esa casilla es interesante porque nos permite ver nuestro compromiso, ¿no creen ustedes? Miren que hasta aquí uno puede que haya cosas que ni se entera que está dejando a un lado, ¿no? Pero cuando usted hace la lista, te lo digo por experiencia, cuando usted hace la lista usted dice, estoy descuidando esto, ¿cierto? Y eso es importante para su vida. Pregunta, ¿necesitamos perder lo que Dios nos ha dado para reaccionar? ¿Qué creen ustedes? ¿Para poder hacerlo bien? No, si somos sabios, no. Entonces, eso es muy importante porque eso me ayuda a ver qué responsabilidad yo tengo frente a lo que Dios me dio. Y con ese entendimiento de cómo está mi responsabilidad, yo puedo elaborar un compromiso que sería la última casilla, ¿cierto? Un compromiso. Si usted está descuidando su relación con su padre, ponga allí el compromiso. ¿Qué va a hacer ahora? ¿O va a seguir igual? No. Ya que usted entiende que lo está haciendo mal, pues haga algo, ¿cierto?
y ese compromiso de lo por escrito. Y esto va a funcionar muy bien para su vida. Créame que le va a ayudar mucho en algunas áreas en donde usted ha descuidado tanto su vida, que seguramente si usted persevera en eso, pues va a tener un sufrimiento, una aflicción, y la palabra no la quiere evitar. Entonces, un ejemplo, un creyente pone en su lista la primera casilla a su hijo, ¿cierto? En la segunda casilla pone la responsabilidad que tiene frente a su hijo, por ejemplo, la de enseñarle y criarlo en la disciplina, la amonestación del Señor, ¿cierto? Porque eso es criar, es enseñar y disciplinarlo. Y disciplina no quiere decir castigo, ¿no? No solamente castigo, es enseñanza, es educarlo para que aprenda a hacer las cosas. Eso es disciplina. Y de la tercera casilla pone el tiempo que le dedica, que en algunos padres pasa, ¿no? Que en algunos padres es 0, ¿cierto? Diariamente 0, simplemente el saludo, el desayune, hizo la tarea y hasta luego, ¿cierto? Y entonces usted escribe ahí su 0, ¿cierto? Y eso le va a ayudar a darse cuenta que necesita ocuparse ¿de quién? De su hijo, ¿cierto? Entonces va a poner el compromiso: voy a dedicar 10 minutos de devocional todos los días para enseñarle algo de la Biblia. No soy un teólogo ni nada, pero entiendo lo que dice Proverbios o lo que dice, ¿cierto? Y lo voy a enseñar. Eso va a ayudar a que su relación con su hijo cambie, ¿cierto? Y también va a hacer que usted atienda a la responsabilidad que Dios le encargó, ¿cierto? Y eso va a traer mucho fruto para su vida. Mis hermanos, si nos hacemos conscientes de lo que Dios nos ha entregado, que es lo primero, si nos hacemos conscientes de todo lo que Dios nos ha entregado y la responsabilidad que tenemos frente a esas cosas, desperdiciar el tiempo no va a ser una opción para nosotros. Les aseguro eso. Porque usted dice: yo tengo mucho por hacer, tengo mucho en que aprovechar el tiempo como para perder. No quiere decir que distraernos un rato no sea importante, ¿no? Pero el exceso de distracción no es bueno, ¿cierto? Les animo a que hagamos esta tarea y vamos a ver un cambio importante en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en todo lo que tenemos, porque esos son nuestras labores, nuestros deberes que tenemos frente a nuestro Dios y a todo lo que Él nos entregó. Amén. Así que vamos a terminar orándole al Señor, pidiéndole que nos ayude con estos propósitos, con lo que vamos a hacer, y que podamos verdaderamente andar en esta tierra como sabios. Amén. Oremos al Señor. Amado Señor, queremos hoy agradecer tu misericordia, Señor, que nos hablas, Señor, hablas a nuestro corazón, nos amonestas, nos enseñas, nos exhortas, nos animas, y eso es maravilloso. Gracias por tu paciencia, Señor, gracias por llamarnos la atención, Señor. Hay muchas cosas que descuidamos, a veces no andamos como sabios, a veces andamos como el mundo, haciendo necedades y esperando las consecuencias. Y Padre, eso es muy triste. Ayúdanos, Señor, a cambiar esa situación en nuestra vida, que esto que hemos aprendido y la tarea que vamos a hacer, Señor, nos permita realmente ordenar lo que está mal. Ayúdanos a poder dedicar el interés y el tiempo que requiere cada una de las cosas preciosas que nos has entregado. Permítenos hacer tu voluntad, permítenos hacer lo que es correcto delante de tus ojos, Señor. Ayúdanos para no desperdiciar el tiempo. Perder el tiempo es un vicio que es difícil de dejar. Ayúdanos a aprovecharlo bien. Te pedimos por esta generación, Dios mío. Permite que esta generación aproveche el tiempo. Señor, que crezca en su manera de pensar, Señor, para que no sea una generación menos inteligente. Ayúdanos, Señor, Padre Celestial, en medio de las realidades que vivimos en este tiempo, y permítenos aprovechar la vida. Permítenos hacer tu voluntad y andar como sabios. Regálanos el poder ser entendidos en tu voluntad, el amar, Señor, la Biblia, las Escrituras, Señor, la lectura, el estudio. Guíanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.